Hola y bienvenidos a mi canal. ¿Tienes la sensación de que no avanzas en español? Pasas horas estudiando, pero parece que nada funciona. Quizás, sin darte cuenta, estás cometiendo uno de estos 3 errores que están frenando tu progreso. Muchos estudiantes, incluso los más avanzados, caen en estas trampas sin darse cuenta. Y eso les impide hablar con fluidez, entender lo que otros te dicen o mejorar como quieres. Así que si estás aquí para mejorar tu nivel, entender tus bloqueos y pasar al siguiente nivel, quédate hasta el final. Aquí tienes los 3 errores principales que vamos a detallar juntos. Error número 1: aprender sin practicar. Sabes muchas palabras, pero no consigues usarlas en una conversación real. ¿Por qué? Porque las lees, las memorizas, pero nunca las usas activamente. Error número 2: repetir siempre el mismo error. Cometes la misma falta una y otra vez, pero nadie te corrige. Con el tiempo ese error se convierte en un hábito, difícil de romper. Error número 3: querer ser perfecto desde el principio. ¿Tienes miedo de hablar? Es normal. Pero si esperas ser perfecto antes de atreverte a abrir la boca, nunca vas a hablar de verdad. Estos errores pueden parecer simples, pero cada uno puede ralentizar tu progreso durante meses. Sin embargo, corrigiendo incluso solo uno de ellos, puedes notar cambios inmediatos en tu nivel. ¿Preparado para entender por qué no avanzas y cómo solucionarlo? Vamos ahora al primer error en detalle. Error número 1: aprender sin practicar. El primer error es aprender vocabulario, sin nunca ponerlo en práctica. Seguro que ya has vivido esto. Inviertes tiempo aprendiendo nuevas palabras y las apuntas en un cuaderno. Las repites, quizás incluso las memorizas con tarjetas. Pero después, nada. Nunca las usas realmente. Y cuando necesitas hablar, no vienen a tu mente. Esto se llama conocimiento pasivo. Reconoces las palabras cuando las ves u oyes, pero no eres capaz de usarlas espontáneamente. Y eso sí que es un problema. Porque conocer una palabra no es lo mismo que saber cómo usarla. ¿Por qué te atasca? Muchos estudiantes dedican demasiado tiempo a recibir y leer, escuchar, y casi nada a producir, hablar, escribir. Así, tu cerebro almacena esas palabras como información, pero no como herramientas activas para comunicarte. Resultado: avanzas lentamente. A veces incluso sientes que te estancas. ¿Cómo corregir este error? Fácil de decir, más difícil de hacer, pero posible. Aquí tienes lo que puedes hacer desde ahora. Usa lo que aprendes en frases completas. En lugar de aprender solo gato, aprende me gustan los gatos. Luego transforma esa frase, ¿te gustan los gatos? ¿Tienes un gato? Escribe un poco cada día en español. Lleva un diario simple. Escribe 3 frases al día. Cuenta lo que hiciste, lo que piensas o lo que sientes. Practica en voz alta en contextos reales. No solo leas una frase, sino dila como si estuvieras hablando con alguien. Usa entonación y emoción. Ejemplo interactivo. Mira esta frase simple, estoy cansado. Ahora transformámala. ¿Y tú? ¿Estás cansado también? Hoy estoy muy cansado. ¿Por qué estás cansado? Tómate unos segundos para repetir en voz alta. Y sobre todo, inventa tus propias versiones. Pausa el vídeo si necesitas y practica. Así es como vas a consolidar el vocabulario en tu memoria activa. Error número 2:
repetir la misma equivocación una y otra vez. El segundo error es cometer siempre el mismo fallo, sin corregirlo nunca. Seguro que alguna vez dijiste una frase con un género incorrecto, una conjugación errónea o una pronunciación extraña. Pero nadie te corrigió. Entonces sigues diciéndola así, una y otra vez. Y poco a poco ese error se convierte en un hábito. Esto se llama automatización del error. Cuando repites algo mal varias veces, tu cerebro acaba creyendo que está bien, y se vuelve muy difícil de deshacer. ¿Por qué te atasca? Porque muchos estudiantes piensan que basta con escuchar o leer la forma correcta para recordarla. Pero no funciona así. Nuestro cerebro retiene sobre todo lo que usamos con frecuencia. Entonces, si repites un error 10 veces, pero escuchas la versión correcta solo una vez, es el error el que se queda en tu memoria. ¿Cómo corregir este error? Aquí tienes algunas herramientas simples pero efectivas. Encuentra a alguien que te corrija regularmente. Un profesor, un compañero de intercambio lingüístico o incluso plataformas como Italki o HelloTalk. Lo importante es tener retroalimentación clara sobre tus errores. Grábate mientras hablas. Escúchate después. Compara con un modelo nativo. Identifica las diferencias. Esta es una técnica poderosa para mejorar tu expresión oral. Corrige tus errores activamente y repite la versión correcta varias veces. No te conformes con leer la corrección. Dila en voz alta. Escríbela. Úsala en otra frase. Repite hasta que la versión correcta sea más natural que el error. Error número 3. Querer ser perfecto desde el principio. El tercer error es querer hablar perfectamente antes de empezar a hablar. ¿Tienes miedo de equivocarte? ¿Prefieres esperar a dominar bien la conjugación, la pronunciación y los acuerdos gramaticales? ¿Crees que si no haces todo perfectamente no vale la pena intentarlo? Entonces te quedas callado. Y justo eso es lo que te está bloqueando. ¿Por qué te atasca? Porque la perfección es la enemiga del progreso. Muchos estudiantes pasan meses, a veces años, estudiando sin atreverse a hablar. Tienen miedo de equivocarse. Miedo a que se rían. Miedo a no ser comprendidos. Pero aquí va una verdad difícil de aceptar. Nadie empieza siendo perfecto. Todos cometemos errores. Y es precisamente cometiendo errores como aprendemos de verdad. ¿Cómo corregir este error? Aquí tienes cómo cambiar tu mentalidad y recuperar la confianza. Acepta que equivocarse es normal y necesario. Cada error es un paso hacia la maestría. No es un fracaso, es un progreso disfrazado. Empieza pequeño. No necesitas dar discursos complejos para avanzar. Empieza con frases simples. Intercambios cortos. Incluso 2 palabras son mejores que nada. Habla aunque tengas miedo. Busca un compañero de intercambio. Usa una aplicación. Habla frente a un espejo si no hay nadie disponible. Lo importante es actuar. Enfócate en la comunicación, no en la gramática perfecta. Lo que importa es que te entiendan. No que tus frases sean perfectas gramaticalmente. Incluso los mejores estudiantes cometen errores. La diferencia es que ellos siguen adelante igual. Así que deja de esperar a estar listo. Empieza ahora. Habla aunque no seas bueno todavía. Comete errores.
Corrígelos. Y sigue avanzando. Así es como progresas de verdad. Resumen de los 3 errores que te están bloqueando en español. 1. Aprender sin practicar. Sabes muchas palabras, pero nunca las pones en uso. 2. Repetir los mismos errores una y otra vez, sin correcciones. Esos errores se vuelven hábitos difíciles de romper. 3. Querer ser perfecto desde el principio. El miedo a fallar te impide hablar, y por tanto progresar. Estos 3 errores son muy comunes. Pero ahora que los conoces, tienes todas las herramientas para cambiar. Plan de acción simple para aplicar desde hoy. 1. Practica todos los días, incluso 5 minutos. Escribe una frase, repite en voz alta o habla con alguien. 2. Pide retroalimentación regularmente, encuentra un hablante nativo, un profesor o usa una aplicación para corregir errores antes de que se conviertan en hábitos. 3. Habla aunque te equivoques, es la única forma de mejorar. Acepta que no será perfecto al principio, y sigue adelante. No necesitas cambiar todo de golpe. Elige uno de estos errores para trabajar esta semana y enfócate en él. Ya verás la diferencia. Y recuerda, no es quien más estudia quien avanza más rápido. Es quien pone en práctica lo que aprende.